Esto es Poco se habla y por fin hemos vuelto. Y para celebrarlo, como se acerca Halloween, tenemos 3 ideas perfectas de disfraces. Una algo más fácil, otra con algo más de complicación y la última un poco más difícil. Así que... ¡Dentro vídeo! Vamos a empezar con algo sencillo. Si sois más bien torpe o el maquillaje no se os da muy bien, os podéis disfrazar de lobo feroz, para lo que vais a necesitar una máscara, un outfit molón y mucha guasa. También podéis añadir algunos detalles como pueden ser unos guantes peludos y una cola para espantar moscas o moscones. Para la idea de dificultad media, hemos elegido maquillar media cara de forma más tradicional y la otra media como si fuéramos un esqueleto, pero dándole un toque más colorido y tierno. Tras hidratar la cara, aplicamos prebase para que la piel quede lo más lisa posible y en el maquillaje se adhiera mejor. Después maquillamos la mitad del rostro con agua color o pintura de cara blanca. Mientras se seca, entre capa y capa, aplicamos base en la otra mitad del rostro. Aplicamos corrector en las ojeras, las imperfecciones y el párpado. Sellamos todo y comenzamos a marcar los ojos con una sombra marrón fría, la cual llevaremos hasta el extremo exterior del ojo para alargarlo. Acto seguido aplicaremos sombra naranja en el centro del ojo, dorada en la esquina interna, difuminaremos y usaremos sombra fucsia para la parte externa. Utilizamos dorado y verde a ras de las pestañas inferiores y damos luz al lagrimal con sombra blanca. Hacemos una raya de grosor medio y comenzamos a definir los contornos de forma exagerada, con un tono marrón frío. Iluminamos y volvemos al agua color blanco. En este lado del rostro aplicamos corrector a forma de prebase en la ojera y en el párpado. Difuminamos y sellamos tanto el corrector como la pintura de cara. Realizamos un delineado grueso y sellamos el lápiz con polvos translúcidos para que no se transfiera el pigmento. A continuación, aplicamos sombra naranja tanto en el centro del ojo como en el contorno interno del mismo. Durante esta fase del maquillaje, haremos un degradado de colores, la cavidad del ojo, en la cual el maquillaje tradicional de esqueleto suele ir pintada de negro. De esta forma, el efecto es más suave y colorido. Hacemos lo mismo con sombra fucsia y morada, haciendo líneas más finas con esta última, las cuales conectarán con uno de los laterales de nuestro rostro. Damos color a la ceja con el fijador anterior y delimitamos nuestro rostro con el lápiz negro. Contorneamos el pómulo y la barbilla con las mismas sombras y pasamos a definir la nariz con lápiz negro, para que quede un efecto más sucio y descuidado. Difuminamos con el morado y fucsia. Hacemos los dientes, prolongamos la sonrisa y continuamos difuminando. Para dar profundidad en el interior de la boca utilizamos sombra naranja y fucsia. Aplicamos máscara de pestaña negra, labial fucsia, difuminamos e entregamos el color. Y listo. Para el outfit solo necesitamos que algunas de nuestras prendas dibujen la forma de un esqueleto y combinarla a nuestro gusto dependiendo de la apariencia que queramos dar. Para el disfraz número 3 empezaremos con el maquillaje. Aplicamos una prótesis casera en la comisura del labio, hecha con glicerina, agua, gelatina neutra y base. A continuación aplicamos base y difuminamos todo. Reaplicamos la mezcla para que nuestro gusano, hecho con cola, alambre y papel de periódico, se adhiera a la piel. Aplicamos corrector en las ojeras y los puntos altos del rostro y después lo difuminamos. Hacemos el baking con polvos sueltos y comenzamos a maquillar el gusano con distintos tonos de marrón.
Aplicamos una mezcla de sombra marrón rojiza y de sombra gris amoratada en todo el párpado, extendiéndola por todo el contorno del ojo. Bajamos la sombra hasta el contorno de la nariz y por debajo de las ojeras. Con acuacolor o pintalabios morado, rojo apagado, fucsia y blanco hago algunas venas y heridas por toda la cara. Integramos bien todo con una esponja y hacemos un contorno exagerado con sombra marrón con subtono frío. Marcamos los orificios de la nariz, el arco de Cupido y los extremos de la boca con una mezcla de sombra fucsia y marrón con subtono frío. Delineamos la línea del agua con lápiz blanco y damos color y forma a las cejas con un fijador. Para los labios aplicamos el tono más oscuro de pintalabios rojo en la parte interna de la boca y otro más claro en la parte externa. Juntamos los labios para difuminar ambos tonos y pasamos la esponja con lo que queda de base por fuera de los labios. Aplicamos sangre falsa por alrededor del gusano y colorante alimenticio verde en crema por las comisuras y los dientes. Después volvemos a marcar las ojeras con sombra fucsia y marrón con subtono frío. Remarcamos los contornos y hacemos algunas venas y cortes por toda la cara. Colocamos sangre en la nariz y nos hacemos un moretón combinando las sombras que hemos usado anteriormente y damos unos últimos retoques. Y ahora, a asustar. Esperamos que os hayan gustado nuestras propuestas y que nos deis un gran me gusta. Si queréis que YouTube os avise cuando subamos contenido, suscribíos a nuestro canal y activad la campana de notificaciones. Hasta entonces, ¡feliz Halloween! Self-destruct is what we do when we're together.